globalista y las finalidades sincréticas y relativistas que durante tanto tiempo ha perseguido en secreto la masonería? Esto se lo puedo contestar sin pensarlo ni un segundo. Sí, la coincidencia es plena, es absoluta. La masonería, como digo, ha ido imponiendo hasta su lenguaje, porque tiene un lenguaje que ha cuidado mucho ese secuestro del lenguaje para poder vender, exportar cualquier idea, vistiéndolo de algo distinto. Tolerancia, como usted decía, filantropía, sus grandes palabras, ¿no? Igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera. Pero aparte del lenguaje, si nos fijamos, esta Agenda 2030 viene ya, tiene un largo recorrido, es larguísimo. Nos tendríamos que ir al siglo pasado, los años 90, y allí es donde vemos el origen clarísimo de esta agenda. Las grandes cumbres de Naciones Unidas, y concretamente me refiero al Cairo y Pekín, ya estaban contemplando entonces, 1994 y 1995 respectivamente, un cambio absoluto de la sociedad internacional, que afectaba de modo especial a la occidental y desde ahí al resto del mundo, ¿no? Y claro, ¿qué se contemplaba en estas cumbres? Primero hablaban de población, que es en lo que seguimos. Hay que arreglar el tema de la pobreza. Es mentira, absolutamente falso que eso les importe, porque se ha demostrado, en los últimos años han tenido ocasión de hacer cambios estructurales a nivel internacional que realmente paliasen esa pobreza hasta límites que no podremos imaginar. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Como mucho acciones puntuales, alguna ONG, y además cuando hacen desde Naciones Unidas algún beneficio a una nación en vías de desarrollo, le imponen su agenda política y social de transformación radical. En el Cairo ya se presentaba la posibilidad, no, sino la finalidad de lograr una redefinición de la familia. Hablaban ya de los distintos tipos de familia. ¿Eso qué es? Hablando en lenguaje corriente. La destrucción de la institución familiar. Eso es lo primero. Hablaban de población. Pero claro, no lo dicen abiertamente, siempre utilizan un lenguaje muy exportable, que queda muy bien. Pero claro, en una cumbre sobre población hay un dato que, claro, ese no se subraya jamás. Quien preside aquella cumbre es un personaje llamado Fred Tsai, el doctor Fred Tsai de Ghana, que era uno de los cofundadores de Planet Parenthood en su país y que presidió ese organismo a nivel internacional. Entonces, si el presidente de la mayor central abortista del planeta lo ponemos a presidir una cumbre de población, ya vemos en qué dirección van los organizadores. Aquella cumbre tuvo todo el apoyo del presidente Clinton, que quería conseguir algo que era una fijación para su mujer igual, ¿no? Que es el aborto sin restricciones, el aborto como derecho. Ya ni supuestos, ni plazos, ni nada. Es un derecho de la mujer y como se ha visto en la campaña electoral, Hillary Clinton lo defendió, bueno, en la última en la que participó. ¿Y qué se ha conseguido luego? Hombre, hay que decir también, porque eso nos devuelve la esperanza, que varios estados norteamericanos reaccionaron prohibiendo el aborto. Luego está la Corte Suprema, que ya viene a rebajar la cuestión, ¿no? Tiene que pasar ese filtro. Pero, sin embargo, en el estado de Nueva York ya es legal, desde hace un año mínimo, el hecho de asesinar a un niño que ha llegado a término de su gestación. Bueno, también es asesinarlo si no ha llegado a término, pero que a un niño de 9 meses, que todos hemos visto niños recién nacidos, ¿no? Que ves que ha completado su desarrollo, ahí no pueden hablar de plazos ni de nada, tengamos derecho, entre comillas, a matarlo, me recuerda una frase del Vaticano II, uno de los documentos del Vaticano II, que equiparaba infanticidio con aborto. Esto ha llegado ya. Entonces, ¿nos quieren hacer creer que eso es progreso? Pero claro, eso estaba ya en la cumbre del Cairo. Estaba ya en la cumbre del Cairo. ¿Cuál es la solución que da Naciones Unidas a la crisis de población? Porque claro, para ellos todo el problema viene del desarrollo demográfico. El desarrollo demográfico, si te vas al informe Kissinger, lo dicen con todo cinismo. Claro, si siguen creciendo las poblaciones de estos países tercermundistas, que es de donde conseguimos las materias primas a un precio irrisorio, la riqueza norteamericana está en peligro. Nuestra seguridad, dice el informe. Vuestra seguridad. No, lo que pasa es que tendréis que pagar más cara la materia prima que ahora mismo conseguís prácticamente gratis. Y dice ese informe, ¿cómo se conseguirá que esto no ocurra? Logrando que la población no solo no crezca, sino que disminuya. Entonces, ¿qué es la solución que proponen para que la población sea la que debe ser y la pobreza quede erradicada? Vamos al grano, sin disfrazarlo. Es decir, abandonemos ese lenguaje masónico de la corrección política que nunca llama las cosas por su nombre. La solución consiste en rebajar la población. ¿Y eso cómo se logra? Pues naturalmente introduciendo toda clase de anticonceptivos, el aborto como un derecho, conseguir que no nazcan niños. Mire, el doctor Fertzai, volviendo a mencionarle, el que presidía la cumbre del Cairo, es un hombre que siendo médico, de manera ilegal,
empezó a distribuir anticonceptivos en Ghana cuando aquello estaba prohibido por ley. Pero es que él consideraba que para evitar los riesgos de las mujeres embarazadas, hablaba de los porcentajes de las que morían en un parto o tenían complicaciones, lo mejor era reducir el número de embarazos. ¿Qué le parece el argumento? Hombre, evidentemente habrá menos complicaciones en partos si lo que no hay es partos, o lo reducimos a la mínima expresión. Luego ya se legalizó el uso de anticonceptivos, pero quiero decir que la transformación en este sentido, en la visión de la natalidad, en la visión de la maternidad, de la familia, ha cambiado de una forma terriblemente rápida para lo que es la historia en muy poco tiempo. Porque cuando Fred Tsai distribuía anticonceptivos en Ghana, resulta que todavía, estando prohibidos, también estaban prohibidos en Francia, que no vamos a decir que sea un país retrógrado. Hablando de masonería, por cierto, es uno de los pilares de la masonería internacional. ¿Eh? Bueno, pues en Francia hasta el año 67, que por cierto, esa ley que legaliza los anticonceptivos, incluyendo la esterilización, se llama Neuwirth, porque fue un diputado masón de ese apellido, Neuwirth, quien sacó adelante aquella ley en el año 67. Pero es que hasta el año 67, atención, eran ilegales esos medios. ¿Cómo salió adelante esta ley? Lo cuenta alguien que lo vive desde dentro. Ha habido dos masones arrepentidos franceses que han hecho un enorme bien divulgando lo que se habla en las logias, donde según ellos de política y religión no se toca el tema jamás. Neuwirth primero plancha, el lenguaje masónico es debate, escribe, redacta y pule un borrador de documento que sería llevado al Parlamento francés después para legalizar estos anticonceptivos. Y una vez hecho esto, las fraternidades masónicas que existen y funcionan, y lo cuenta el propio doctor Maurice Queillet, que es uno de estos masones arrepentidos que escribe un libro, Yo fui masón, las fraternidades se ponen en movimiento y votan todos los diputados masones, sean del partido que sean, a favor de esa ley y la aplauden incluso en la Asamblea Nacional Francesa, en el Parlamento francés, perdón. ¿Qué es lo que nos está contando Maurice Queillet, que lo ha vivido desde dentro? Que este tipo de leyes, él habla también de las leyes de ideología de género, pero sobre todo del aborto, anticonceptivos y demás, previamente se han debatido en las logias y han salido adelante gracias a esa unión fraternal de los masones de diferentes partidos que todos puestos en pie aplaudían ante el asombro de buena parte de la Cámara y no digamos del público en general, que no entendía cómo partidos tan distintos estaban de acuerdo en temas cruciales. Claro, esto fue el 67. A principios de los 70, el aborto. ¿Quién consigue sacarlo adelante en Francia? Bueno, era la ministra, la señora Veil. Eso ha quedado para la historia. La ley Veil en Francia es la que legaliza el aborto. Pero tiene entre sus asesores uno de peso especialmente importante, que es el gran maestro del Gran Oriente, de la Gran Logia de Francia, el doctor Pierre Simon. Y él mismo en un libro llamado La vida ante todo, donde parece que va a defenderla y hace lo contrario, porque dice que defender la vida, dice el libro, es tener el valor de rechazarla. Un niño enfermo sin solución o anormal sin solución pone puntos suspensivos, dejar morir. La vida es lo que hacemos los vivientes. La vida es un material con el cual trabajamos, dice en otra ocasión, ante el horror del cardenal Ratzinger, que denuncia esas declaraciones o ese escrito del doctor Simón. Es decir, que la ley del aborto se planchó en la Nueva Jerusalén, que era la logia a la que pertenecía en origen el doctor Simón, y pasó el filtro parlamentario gracias a lo mismo que el procedimiento de la ley Neuwirth, que la precede, ¿no? Las fraternidades masónicas se ponen de acuerdo y votan en la misma dirección. Luego, todo lo que sea contra vida y familia, todo lo que sea basado, leyes hablo, en la ideología de género, va a tener el apoyo de las logias de manera indudable. Y esto está dentro de los objetivos del milenio. Claro, en Pekín, en el Cairo, no le salió bien del todo, la agenda no se pudo concretar más, pero hay un dato que quiero resaltar, aunque ya lo he hecho muchas veces, y posiblemente alguno de los que oigan esta entrevista ya lo conoce, pero es un dato interesante. El borrador de la Cumbre del Cairo dice que hay que cambiar el modelo de familia deseada, hay que cambiar las mentalidades de la gente, y que para conseguirlo los gobiernos tienen que potenciar que estos puntos de vista, es decir, lo de que hay diferentes tipos de familia, ya sabemos a qué se refieren, lo de que los menores tienen derecho a una vida sexual, los llamados nuevos derechos sexuales y reproductivos, el aborto como derecho, va incluido en ello, ¿no? Los gobiernos tienen que potenciar esa nueva visión de la sociedad, de la familia, de la maternidad, a través de, atención, seriales de radio y televisión, teatro clásico, adaptaciones, claro, y cualquier medio de comunicación. Es decir, que el entretenimiento viene siendo desde hace décadas un arma demoledora contra los principios verdaderamente cristianos. Porque claro, eso sí que llega a todos los hogares. Si defendemos esto desde el mundo académico tendremos una proyección importante, pero no tanto.
Ahora, el entretenimiento, la televisión, por ejemplo, ¿dónde no llega? Entonces, nuestros hijos o la generación de mis alumnos, desde que vinieron al mundo, desde que abren los ojos, están siendo bombardeados de una manera verdaderamente criminal, porque es un lavado de cerebro al que están siendo sometidos. Bueno, sus padres también, pero ellos en mayor medida, pues porque lo han visto como natural desde que nacieron. Bombardeados literalmente por lo que ya recomendaba la Cumbre del Cairo, el entretenimiento. Por eso, ahí está la clave, no tenemos una serie, española o extranjera, ¿no?, donde no aparezcan estos temas. Ideología de género, aborto y como poco, promiscuidad. Porque claro, el primer paso que dio la masonería ya en el siglo XIX era buscar el matrimonio civil, en el XX igual. Si conseguimos desacralizar la unión entre hombre y mujer y darle a las relaciones sexuales un aire de intrascendencia absoluta, ya hemos dado el paso principal para destruir la familia. De manera que por eso en tantas películas y series vemos como normal que una pareja se encuentre en la barra de un bar, se vayan a la cama y al día siguiente se pregunten, como si fuera muy divertido, ¿cómo te llamabas? Y son muy simpáticos, son los protagonistas. Es decir, te están vendiendo esto como, no tiene nada de malo, chicos, que practiquéis el sexo por el sexo. Es decir, han puesto en marcha, y esto tiene ya mucho tiempo, una disociación total entre sexualidad y reproducción. En la cumbre de Pekín, por ejemplo, que hablaba de la mujer, la representante de la Santa Sede, bueno, quien estaba al frente de la delegación de la Santa Sede, porque en este caso Juan Pablo II, como era la mujer, eligió con muy buen criterio a una catedrática de la Universidad de Harvard, Mary Ann Glendon, experta en derechos humanos, ya que lo que sostenía el Papa es que aquí hablábamos de derechos humanos y que el básico es el de la vida y que si esto no se defiende, pues no podemos tener una construcción de derechos humanos válida. Mary Ann Glendon decía que ella lo que apreció en la cumbre de Pekín es que siempre que se hablaba del progreso de la mujer, del progreso personal, la familia aparecía siempre, invariablemente, como un obstáculo que ella tenía que superar. Luego, estamos eliminando una vocación normal, tanto en hombres como en mujeres, que es la paternidad o la maternidad, como una especie de injusticia biológica que tendríamos que superar de algún modo para poder llegar al pleno desarrollo, que es el desarrollo profesional o en el campo que sea, pero no en nunca jamás en el terreno familiar. Increíble esto último. La paternidad o la maternidad como una suerte de estigma biológico, ¿no?, de una carga de la cual hemos de liberarnos. Eso me parece tremendo y es así como se plantea tal cual. El ataque es a la familia por vía de la cual se busca la despoblación. Eso es clarísimo en todas las agendas, ¿no? Y es así como se plantea tal cual. El ataque es a la familia por vía de la cual se busca la despoblación. Eso es clarísimo en todas las agendas, ¿no? El Cairo, Pekín. Es increíble lo marcado que está el ataque a la familia, la descomposición, el cambio cultural.